¿Cuál es el posicionamiento que estáis viendo ahora por parte del inversor? ¿Está metiéndose mucho en el mercado? ¿Está más cauto? El inversor institucional está cauto también. Está cauto porque obviamente el mercado ha corrido mucho, está siendo muy polarizado, un mercado muy polarizado y eso hay que tenerlo en cuenta. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, como que comentaba por aquí, Óscar Esteban de Fidelity. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Muy bien. Con ganas de charlar de, bueno, muchas cosas tenemos pendientes, desde reuniones futuras de bancos centrales, además de las reuniones pasadas, la inflación cómo está evolucionando, datos macro que los indicadores adelantados apuntan a una dirección y los datos de momentum a otra, sigue esta dispersión en este sentido. Antes fuera de micros también hablábamos de toda esta situación y de cómo lo veíais, pero por poner en contexto y empezar por la parte de política monetaria. Parece que Powell, bueno, y el Banco Central Europeo también por otro lado, avanzan, ¿no?, hacia seguir subiendo tipos de interés pese a esta pausa en Estados Unidos, en Europa no, y que incluso hablan de dos subidas de tipos de interés. ¿A vosotros desde Fidelity esto os parece lo correcto, un error de política monetaria? ¿Cómo lo veis? Porque sé que en el Banco Central Europeo vuestra analista especializada en Europa ya en la anterior reunión, o no sé si en la anterior o en la anterior, creo que en la anterior decía que había sido un error de política monetaria. ¿Sostenéis un poco esta visión? Bueno, si será un error o no de política monetaria lo veremos más adelante, por desgracia, ¿no? Porque los efectos se dan a posteriori. Pero sí que es verdad que nosotros anticipábamos por todo lo que estábamos viendo que a lo mejor unos tipos de interés a los niveles que estamos, sobre todo en Europa actualmente, pues en un momento determinado haría que llegase una recesión. Lo que estamos viendo es una recesión técnica actualmente. Nosotros abogamos a que va a haber una recesión cíclica en los próximos trimestres, finales de este año o principios del siguiente. Y en Estados Unidos lo mismo. Lo que pasa es que en Estados Unidos es verdad que la Fed se está centrando principalmente en la tasa de empleo y la tasa de empleo está siendo muy robusta. Y entonces ese es el principal dato que la Fed está mirando para ver si sigue subiendo o no los tipos de interés. Como por ahora sigue siendo robusta, pues obviamente y probablemente suban tipos. Desde nuestro punto de vista no deberían subir más, pero sí que es verdad, porque ya vemos que la inflación general está cayendo, la subyacente viene derivada principalmente de la parte del mercado laboral y también del sector servicios, sigue estando ahí anclada, está empezando a caer, pero no termina de caer todo lo que obviamente los bancos centrales quieren, pero desde nuestro punto de vista es cuestión de tiempo que en un momento determinado la inflación subyacente se explica también de forma indirecta por el precio de la energía, por el precio de los alimentos, etcétera, de las materias primas, indirectamente, y repito, y es cuestión de meses a que esa caída de la inflación que estamos viendo en términos generales, pues también se repercuta en la inflación subyacente. Con lo cual, para nosotros, yo creo que los mensajes de la Fed y del Banco Central Europeo no es más que son mensajes para que las curvas hagan su trabajo y ellas no lo tengan que hacer. Pero aún así, yo creo que se van a seguir reiterando y refrendando en su mensaje y probablemente veamos alguna subida más. Y un poco relacionado con lo que dices de la inflación e inflación subyacente, está circulando últimamente también muchos análisis sobre que igual vamos a un periodo en el que la inflación que parecía más sticky no lo es tanto, al final por cómo están las dinámicas de precio evolucionando y por este recorte de la demanda tan fuerte que puede producirse si llega una recesión económica. De hecho, los índices de precios del productor están ya incluso avanzando, aquí en España, por ejemplo, en territorio negativo, pero en Estados Unidos a niveles de antes del subidón de la inflación y bajando, ¿no? ¿Ves que podría haber riesgo incluso de deflación por todo esto que estoy comentando y por esta recesión? Luego hablamos de recesión más en concreto y de lo que esperáis para estos próximos meses, pero en torno a la inflación, ¿ves ese riesgo que pueda generarse incluso negatividad, ¿no?, dentro de la inflación? No, nosotros no vemos que vaya a haber deflación. Nosotros lo que vemos es que obviamente esta inflación de los niveles que tenemos actualmente vayan a tender más a los niveles entre el 2, 3%, 3,5% probablemente, pero que para nada contemplamos que volvamos otra vez a una inflación pre-COVID, en los cuales las inflaciones llegaron a estar en territorio negativo.
No, nosotros no contemplamos esto porque hay 4 factores para nosotros importantes a la hora de establecer que una inflación va a ser consistente. Por un lado es el gran endeudamiento que tenemos hoy en día. También todo el tema relacionado con la demografía es una realidad, que la demografía cada vez más hay población menos activa y esa población menos activa lo que genera es más inflación y no productividad. Por otro lado, todo el tema relacionado con la desglobalización, la relocalización de las cadenas de producción, lo que está trayendo y va a traer también es una inflación. Y por último, y no menos importante, todo el tema relacionado con la descarbonización. Si te das cuenta, son 4Ds y esas 4Ds para nosotros nos hacen presagiar que la inflación obviamente no volverá a ser antes una inflación pre-COVID y será una inflación en torno al 2-3%, que históricamente ha sido lo que se ha contemplado en las economías, inflaciones del 2-3%, que son inflaciones que los mercados de activos de riesgo han podido con ellas y han tenido muy buen comportamiento. Mira, por el chat preguntan, en relación ya con la inflación y lo que comentaba antes de la recesión, sobre las posibilidades de una recesión más grave por lo rápidas que han sido las subidas de tipos de interés, perdón, y por qué descartan esta posibilidad. O sea, ¿por qué descartáis esta posibilidad de recesión más grave pese a la subida más rápida de los tipos de interés? No la descartamos, le damos poca probabilidad. La probabilidad principal que le damos es a una recesión cíclica, ¿de acuerdo? Que en un momento determinado podría reconvertirse en una recesión de lo que llaman los anglosajones de aterrizaje forzoso, y ahí es cuando empezaríamos a ver que el Banco Central y la Fed empezarían a cambiar su política monetaria. Pero ahora mismo lo que nosotros estamos contemplando es una recesión cíclica en los países desarrollados, en Europa y Reino Unido a finales de este año y en Estados Unidos a principios del siguiente. Recesión cíclica es el mayor porcentaje que le damos. Hay un pequeño porcentaje a esa recesión de aterrizaje forzoso. ¿Y por qué con esta política y esta política monetaria de subida de tipos de interés tan agresiva contemplamos precisamente la recesión cíclica? Porque creemos que esta recesión cíclica lo que tenemos son unos niveles de desempleo muy bajos y que a futuro obviamente incrementarán esos niveles de desempleo, pero no serán tan agresivos. Si en un momento determinado la Fed y el Banco Central Europeo sigue subiendo tipos, sí que podríamos ver que ese porcentaje de aterrizaje forzoso podría ser mayor, pero por ahora no lo contemplamos. Repito, estamos hablando de una recesión cíclica a finales de este año, principios del siguiente para Estados Unidos. Es decir, finales de este año hablaríamos de un Q4 ya, de las primeras señales de recesión. Es decir, que respecto a lo último que hablamos por aquí, que sí que hablábamos segundo semestre o los dos, digamos, últimos trimestres, ¿se habría retrasado esa llegada hasta noviembre, diciembre, las primeras señales, octubre, noviembre, diciembre, diríamos? Sí, efectivamente, se ha retrasado. No se ha evitado, se ha retrasado. Es verdad que en el primer semestre, que nosotros a principios de año pensábamos que ya en el segundo trimestre podríamos empezar a verlo, pero la realidad es que el no romper las cadenas de producción en Europa por 2 cosas, porque las cadenas de suministro, los gobiernos en general hicieron bien sus deberes y por otro lado tuvimos un invierno bastante benigno y eso provocó que no se rompiesen las cadenas de producción e hizo que las cadenas de producción siguiesen operando y tuviésemos un crecimiento por ese lado. Pero sobre todo lo que ha pasado es que tenemos la parte de consumo muy robusta, tanto en Estados Unidos como en Europa, y el tema servicios también bastante robusto. Y es por eso por lo cual, desde nuestro punto de vista, todavía no ha impactado como creemos que va a impactar la subida de tipos de interés tan agresiva por parte de la Fed, del Banco Central y también del Banco de Inglaterra en los países desarrollados, pero que finalmente impactará. ¿Y crees que todo esto ha aguantado más de lo que pensábamos? Incluso yo en términos personales ya hablo y bueno, tanto fuera de micros como ahora siempre hemos hablado en la misma sintonía, ¿no? Pero ¿crees que todo esto se ha retrasado porque se ha metido tanto dinero en el sistema a nivel institucional y por supuesto a nivel de cuando sucedió la pandemia, la inyección masiva de liquidez a la mayoría de la población, ¿no? A Estados Unidos en particular, aquí también en Europa con diferentes herramientas, pero este exceso de liquidez que ha generado un ahorro gigantesco y que todavía aguanta, ¿es lo que está haciendo soportar ese consumo y que el chicle se dilate en el tiempo más de la cuenta? Sí, sin lugar a dudas. Y eso es uno de los objetivos que los bancos centrales también están intentando hacer, es tratar de drenar esa liquidez.
ya sea por la subida de tipos de interés o por el propio drenaje de la liquidez del sistema, de la liquidez dentro del sistema. Y ha hecho y ha permitido que tengamos los datos de consumo y de actividad de servicios y económica que estamos teniendo actualmente. Las tasas de ahorro también son muy importantes. Obviamente, el estar retenidos en casa en un momento determinado permitió que cuando saliésemos, pues pudiésemos invertir o consumir todo aquello que habíamos ahorrado. En Estados Unidos tuvieron un cheque en el bolsillo los residentes en Estados Unidos, los ciudadanos americanos, y eso obviamente se ha venido repercutiendo en la parte de consumo. A eso hay que añadir que lo que es el mercado laboral ha estado muy robusto, sobre todo en Estados Unidos, y ese mercado laboral tan robusto que ha hecho que hayan tenido que subir los precios, el índice de precios salariales, pues obviamente ha impactado de forma positiva en el consumidor y ha hecho que consuma más. Y eso ha generado la inflación que estamos viendo también. Mira, JM Mota74, con respecto a lo que comentábamos antes, dice: Héctor, ¿le puedes preguntar a Óscar qué piensan de un posible cambio en el objetivo de la inflación de los bancos centrales? Este es el debate eterno, ¿no?, que estamos teniendo también durante este último año. Pues fíjate, es curioso. Es verdad que Estados Unidos ya empezó a hablar de una especie de objetivo flexible, ¿no? Pues para el momento determinado el poder monitorizar y no ser tan agresivos como lo han sido hasta ahora, pero se ha quedado en eso, ¿no? No sé, nosotros, fíjate, curiosamente antes del COVID se hablaba incluso que Europa iba a ser la siguiente Japón. Se hablaba que por qué no los bancos centrales bajasen los objetivos de inflación, porque la inflación ya no iba a existir, etcétera, etcétera. Y mira dónde estamos ahora. Estamos en lo contrario, ¿no? Bueno, no sé, por ahora no sé, desde nuestro punto de vista no lo estamos contemplando. Sí que es verdad que cierta flexibilización en el objetivo de inflación para no hacer que se sigan subiendo los tipos de interés de forma tan agresiva, la Fed sí ha hecho ese ademán, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo, por ahora no hemos oído nada, ni se ve ni se espera por ahora. Centrándonos en Europa precisamente, Fidelity hace ya tiempo, en su última revisión de perspectivas, hablaba de 100% de posibilidades de entrada en recesión de la Unión Europea. Finalmente se ha confirmado esa recesión técnica. Antes lo comentábamos y decíamos, bueno, recesión técnica, pero tiene que haber más impacto desde nuestro punto de vista. Si puedes profundizar ahora, de cara a ya grabando en directo, ¿cuáles son las perspectivas de Fidelity con respecto a la Unión Europea? ¿Tiene que haber impacto en el desempleo real para que la recesión sea más palpable y más en línea con las perspectivas que tenéis vosotros? Pues por desgracia, obviamente el objetivo de los bancos centrales es enfriar la economía, enfriar el consumo, enfriar la actividad económica. Por eso han subido tanto los tipos de interés. Y ese enfriamiento de la economía, al final lo que repercute, por desgracia, es una mayor tasa de desempleo. Y eso es lo que en un momento determinado nosotros vamos a ver y a posteriori, que la tasa de desempleo empezará a incrementarse, porque obviamente la restricción de las condiciones financieras para muchos, no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial, va a repercutir de forma negativa en muchos aspectos, en aspectos de la inversión, en aspectos de la financiación para poder hacer frente a pagos a futuro. Eso en un momento determinado lo empezaremos también a ver y ocasionará obviamente que en un momento determinado las empresas empiecen a desprenderse o despedir gente. Esa es una de las realidades que, por desgracia, conlleva el enfriamiento de la economía. Y hablando ya puramente de mercados, que es verdad que macro y mercados muchas veces van de la mano, ahora parece que no hay tanto impasse. Hablando de renta variable de Estados Unidos, porque si nos fijamos en bonos o en otros mercados, cuidado porque la lectura es completamente diferente. Pero en este rincón de la inversión profesional, que siempre les gusta a la gente que se conecta, pues está vinculada al mundo de los mercados y quieren hablar de perspectivas. Y quería preguntarte cómo está ahora mismo Fidelity, qué posicionamiento tiene dentro de los mercados y si detecta cautela en los inversores institucionales, porque sé que vosotros estáis en contacto habitualmente con institucionales. ¿Cuál es el posicionamiento que estáis viendo ahora por parte del inversor? ¿Está metiéndose mucho en el mercado? ¿Está más cauto? ¿Cómo estaría? Bueno, primero te voy a comentar un poco nuestra visión y nuestro posicionamiento actual. Sí. Si te he comentado antes que desde el punto de vista de Fidelity en los países desarrollados lo que esperamos es recesión, una recesión cíclica para finales de este año, principios del siguiente, es lógico y normal que en un momento determinado tomemos una cautela en lo que son los activos de riesgo, como es la renta variable. Por eso estamos infraponderados actualmente en renta variable, porque creemos que el mercado nos va a dar oportunidades de entrada en el mercado de renta variable cuando
la recesión sea inminente y obviamente los mercados lo reflejen. Por el lado de los países emergentes, curiosamente, y sobre todo si nos centramos en Asia, somos bastante positivos. Creemos que el crecimiento en Asia va a beneficiar al resto del mundo, es una pata importante por la reapertura de China, y ahí estamos sobreponderados en el mercado asiático con China a la cabeza. Estamos neutrales en Europa porque Europa se sigue beneficiando de lo que pasa en el mercado asiático y estamos infraponderados en Estados Unidos porque creemos que las valoraciones están muy altas, ¿no? Es así como nosotros estaríamos en los activos de riesgo. Y desde un punto de vista, hablando sobre los activos de riesgo, como tú dices, otra cosa son la renta fija. Y como tú bien dices, el inversor institucional está cauto también. Está cauto porque obviamente el mercado ha corrido mucho también así, está siendo muy polarizado, un mercado muy polarizado y eso hay que tenerlo en cuenta. No son todas las compañías las que están subiendo, son unas cuantas. Y cuando digo unas cuantas, en un momento determinado me sobran dedos, por ejemplo en el mercado americano o en el Nasdaq. Y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, el inversor institucional está cauto, obviamente tiene riesgo, pero no tanto como podría tener, presagiando esto, que estamos en un momento en el cual creemos que va a haber una recesión, porque la subida de tipos tan agresiva que hemos tenido se tiene que reflejar en la economía tarde o temprano. Y ese reflejo en la economía lo que va a traer es, obviamente, menos beneficios empresariales. Y menos beneficios empresariales significa que las valoraciones actuales van a tener que caer. Y si caen las valoraciones actuales, es que caen los precios de las compañías. Por eso, ahora mismo están cautos. Y es como Fidelity está, siendo muy selectivos y siendo muy cautos actualmente. Es decir, que este movimiento que hemos visto tan de subida desde octubre, que son los mínimos en el mercado, hablando de Wall Street, ¿no? SP500, que parece que es el dogma principal que seguimos en los mercados, ¿no? Pero si nos fijamos en el mercado americano y toda esta subida que hay desde octubre hasta ahora, el institucional habría acompañado, pero no tanto como para la complacencia que estamos viendo, ¿no? Por lo que estás comentando. También porque el posicionamiento de los fondos no permite tener exposición exclusivamente a 7 compañías que son las que tiran del barco, ¿no? Sin lugar a dudas, y a la hora tú de hacer una asignación de activos y también posicionarte en una cartera, tú tienes que diversificar tu riesgo. No puedes, como tú bien dices, meterlo todo en 7 compañías. Tienes que diversificar. Y obviamente en esa diversificación tienes que tener en cuenta los riesgos a futuros que tú puedes prever. Y esos riesgos a futuros que tú puedes prever es obviamente una recesión económica, como estamos presagiando. Sí que es verdad que en un momento determinado el rally que vimos al principio de año primero fue por la apertura de China y eso el mercado lo cogió con buenas expectativas y a posteriori fue en un momento determinado por el final de la política monetaria de subida de tipos por parte de la Fed, por parte del Banco Central Europeo. Era menos palpable, pero sobre todo de la Fed, que también se empezaba a cotizar bajadas de tipos a finales de año, ¿no? Eso no ha ocurrido. Pero es verdad que ya implícitamente el mercado ha asumido la política monetaria de los bancos centrales y como no hay riesgos adicionales a futuro, pues el mercado está teniendo una cierta complacencia, ¿no? Y por eso estamos viendo estos movimientos, unos movimientos al alza muy polarizados, insisto, en muy pocas compañías que vienen al son de determinados sectores o determinadas tecnologías, porque es verdad que es el tema de la tecnología y está haciendo que polarice toda la rentabilidad positiva que estamos llevándonos en gran parte del año. Una cosa, que cuando hablamos de cautela del inversor institucional, por matizar, nos referimos a cautela en renta variable, en bolsa, porque en renta fija sí que detectas, o también vosotros como Fidelity, como casa, estáis yendo mucho a renta fija con el aumento de rentabilidades que ha habido, con el posicionamiento en la renta fija en todos los tramos de la curva, incluso en tramos cortos, en rentabilidades históricas que no se veían desde hace mucho tiempo. En renta fija está yéndose mucho en el institucional, la banca privada, que sé que tenéis trato con muchos bancos privados, etcétera, tanto vosotros como gestora. Correcto, es así. ¿Por qué? Porque la renta fija en un momento determinado, el sacrificio que se tuvo que hacer en renta fija desde el punto de vista de rentabilidades el año pasado, ha permitido por fin, después de muchos años, que las tires de la renta fija sean muy atractivas, cosa que no ocurría en muchos años. Es una realidad. La renta fija estaba muy cara y era lógico y normal que en un momento determinado tuviésemos la tormenta perfecta como la tuvimos el año pasado. Ahora mismo volvemos otra vez al paradigma 60-40, es decir, que tienes una parte de renta variable, pero que también tienes la parte de renta fija, que te sirve de efecto diversificador. Y en un momento determinado este año se está comportando como descorrelacionador. Por eso, ahora mismo el inversor está más
sobreponderado en la parte de renta fija porque lo ve más claro que en la parte de renta variable porque las expectativas de recesión están ahí, ¿no? Y son tires muy atractivas. Desde nuestro punto de vista, creemos que si estamos al final de esa subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, lo que tendríamos que tener son duraciones largas, porque las duraciones largas van a ser aquellas que cuando se empiecen a parar la subida de tipos se van a beneficiar de toda esta de todo este posicionamiento. Y es ahí donde mayor rentabilidad vas a tener en los próximos años. Y son tires muy atractivas que va a poder tener un inversor de renta fija si sabe esperar, si sabe estar cauto, si sabe estar tranquilo en esas posiciones de renta fija. Mira, pregunta el Rojero, que es habitual por aquí, además pilota mucho de mercados. Muchas gracias, como siempre, por preguntar y por pasarte por aquí. Dice que si Fidelity ve pesca en el sector salud y si se han olvidado los mercados de la inteligencia artificial en ese sector. Desde tu punto de vista, claro. Bueno, la verdad es que es muy coloquial como lo ha comentado, ¿no? Pero Sí. fíjate, nosotros el sector sanitario Posicionamiento, creemos que el digamos, sector... ¿no? Sí, Posicionamiento dentro de... nosotros dentro de lo que es a nivel sectorial, el sector sanitario es uno de los sectores que más preferencia tenemos actualmente en todos nuestros fondos y dentro de todas nuestras regiones. ¿Por qué? Porque creemos que el sector sanitario, si lo que estamos esperando es una recesión, el sector salud, sobre todo las farmacéuticas, son y siempre han sido sector defensivo. Y es por eso por lo cual nosotros creemos que es un buen momento, es un buen sector donde poder posicionarse. Todo el tema relacionado con la inteligencia artificial está tan de moda actualmente, vemos interés, pero comedido. Comedido desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque creemos que ahora mismo se están cotizando como si la inteligencia artificial fuese a cambiarlo todo de aquí a mañana. Y no, ¿lo cambiará todo? Probablemente. De aquí a mañana, no. Tendrá su tiempo, como todo. Y eso obviamente no debería estar cotizado tan inminente como está cotizando ahora. Debería ser más pausado. Por eso nosotros ahí vemos que hay cierta exuberancia desde el punto de vista de valoraciones. Pero volviendo al punto que te decía tú, uno de las personas ahí, es verdad que en la inteligencia artificial, no tanto la inteligencia artificial, sino todo el tema relacionado con la tecnología dentro del sector salud, es un tema muy interesante a monitorizar. Quizás más en la parte de todo el tema de utilidades, utensilios quirúrgicos, etcétera, más que lo que es la biotecnología. Ahí ya estamos mucho más cautos a este respecto. Pero sí, es un sector muy interesante. Lo que pasa es que ahora mismo estamos enfocándonos más en el sector salud, en la parte defensiva, de generación de ingresos de forma recurrente, para que nos sirvan de defensa ante posibles correcciones de mercado. Oye, ya que hablabas de la inteligencia artificial, que es uno de los temas del momento, efectivamente, ¿te parece comparable lo que sucede en algunas empresas, quizá no en todas, ¿no? Pero en algunas empresas, ¿se podría hacer alguna comparación con lo que ocurrió en el año 2000 con las burbujas de las .com o no te parece comparable? Sé que cada burbuja es un mundo o cada momento es diferente, ¿no? Pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis esto? El furor que se ha causado en la IA, ¿no? Pues mira, nosotros lo vemos excesivo. Lo vemos excesivo porque, insisto, es algo que efectivamente va a cambiar mucho lo que es la vida en general, pero no va a ser de forma inminente. Ahora mismo estamos en una primera capa que se ve mucho porque es muy visual, porque es todo el tema relacionado con los medios, todo el tema relacionado con la social media, con las comunicaciones, pero no ha bajado a otras capas que en un momento determinado puede bajar. La inteligencia artificial, las cadenas de producción, las ciudades inteligentes, todo esto, ¿no? Todo esto. Porque todo esto lo que se necesita también es una infraestructura que todavía no se ha desarrollado. Los países están desarrollándola, que es todo lo relacionado con el 5G, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a permitir esa latencia? Esa latencia es la capacidad de reacción mucho más ágil que lo que es el 4G y que va a permitir que esta inteligencia artificial se pueda desarrollar en más capas. Al principio y actualmente estamos tan solo en la primera fase. Queda mucho y sin embargo hay empresas que están cotizando todo esto de presente. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, es demasiado prematuro, ¿de acuerdo? Y eso en un momento determinado hará que si estamos esperando una recesión económica, pues cuando vuelvan otra vez, cuando hay recesiones económicas y hay correcciones de mercado, el inversor lo que vuelve es a los fundamentales, a las valoraciones ajustadas. Y cuando se vuelvan a esas valoraciones ajustadas, obviamente esas compañías probablemente sufran más. Claro, se me viene a la cabeza alguna compañía cotizando a 30 o 40 veces ventas, que no ingresos, que no beneficios, perdón, 40 veces ventas,
Y claro, yo siempre argumentaba esto, Óscar, cuando he tenido programas, ¿no? En solitario y me preguntaban por compañías eso, como Nvidia u otras, ¿no? Que están en estos niveles tan desorbitados. Y digo, claro, es que si hay una recesión económica y hay ajustes de beneficios y estás descontando 40 veces esos ingresos que tienes ahora mismo, si viene el tío Paco con las rebajas, a quien más te van a atizar en ese momento va a ser a ti. Porque no es que seas una mala empresa, es que estás cotizando cara. Y yo decía, es como si tienes el chalet de enfrente que me lo quiero comprar, ¿no? Y cotiza, cuesta en ese momento 1 millón de euros. Pues dices, a lo mejor tengo que esperarme a que baje al precio que yo estoy dispuesto a pagar, ¿no? Pues pasa un poco eso con las compañías, ¿no? Hablando un poco de educación financiera y de lo que dices de vuelta a los fundamentales, que es que estoy completamente de acuerdo con No, sin esa lugar a teoría. dudas. Sin lugar a dudas. Y nosotros en el sector tecnológico lo tenemos muy claro y siempre lo hemos tenido. Es decir, una cosa son las compañías y la generación de ingresos y cómo las compañías puedan ser de solventes, puedan ser de buenas. Pero otra cosa son las cotizaciones y los múltiplos a los que se están cotizando. Y va a haber momentos en los cuales esa gran compañía, por mucho que tú quieras invertir, sus múltiplos no te van a dejar invertir. Porque es que va a venir después pues una corrección y tú no quieres estar en esa corrección, ¿no? A nosotros nos gustan las compañías cuando tienen un justiprecio, una valoración atractiva con potencial de valorización a futuro. Es eso ahí cuando compramos, no cuando están desorbitadas. ¿Que te estás perdiendo la fiesta? Pues sí, pero es que la fiesta es muy larga. Nosotros somos inversores de largo plazo, no somos inversores de corto plazo. Y eso es un tema que tú tienes que tener en cuenta a la hora de invertir a largo plazo. Pasa lo mismo con el tema que hablábamos antes de la bolsa, ¿no? Es que la bolsa te has comido la subida, ¿no? Tácticamente o lo que sea, ¿no? Dices, bueno, si inviertes a largo plazo, primero no te vas a comer esa subida porque ya estás dentro o estás dentro de manera progresiva, diversificado, lo que estás haciendo es cubrir el riesgo. Y segundo, que hay más activos. Está renta fija, que hemos hablado antes. Está el oro, por ejemplo, que también para cubrir carteras pues está funcionando muy bien. Y aprovechando que lanzo el oro, en Fidelity, ¿qué posicionamiento tenéis ahora de metales preciosos, commodities, etcétera? ¿Cómo lo veis en el entorno actual? Pues mira, aquí lo que tenemos que hacer es separar los dos lados. Por un lado, materias primas y por otro lado, metales preciosos, sobre todo el oro. Materias primas, nosotros ahora mismo estamos infraponderados porque no creemos que las ganancias que se han tenido en este último año pasado vayan a volver a repetirse de aquí en adelante. Porque si estamos preveyendo recesión, una recesión económica también significa que es una menor demanda de todas esas materias primas. Con lo cual, para nosotros, los niveles que se pudieron conseguir el año pasado y que ya han corregido, pues obviamente no se van a volver a obtener durante el próximo año. Para nosotros hay otras oportunidades en otros sectores para poder invertir. Y en el tema de los metales preciosos, y más en concreto en el oro siempre ha sido un activo refugio y como activo refugio, pues es interesante en un momento determinado poder tener algo en cartera. Pero es verdad que el oro no lo es todo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estás encontrando muchas y muy buenas oportunidades en la parte de renta fija, con ese pago de cupones tan interesante que está empezando a ver, porque es que son unas tiendas muy atractivas. Y entonces, en un momento determinado, tiene que pesar un poco la balanza y a lo mejor el oro que siempre es, y insisto, siempre ha sido uno de los activos refugio, es que la alternativa que tienes a la renta fija también es bastante interesante. Oye, antes hemos hablado mucho de bolsa europea, perdón, de bolsa americana y de renta variable de Estados Unidos y demás, pero digo, falta un poco llevarlo aquí a Europa. Lo hemos tocado veladamente, pero ¿qué posicionamiento tenéis de la renta variable europea, que ha sido Mm. uno de los activos por excelencia este año, ¿no? Y sobre todo el sector del lujo, que se ha comportado pues como las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Aquí han sido las megacaps de lujo las que han tirado del carro. Mm. Pero para vosotros, ¿sigue la fiesta para la bolsa europea o mejor irse antes de que enciendan las luces? Bueno, nosotros en Bolsa Europea estamos neutrales. Estamos neutrales porque, ¿por qué no estamos sobreponderados? No estamos sobreponderados por lo que he comentado. Estamos hablando del panorama económico de los países desarrollados es de una posible es de recesión y eso en un momento determinado se va a impactar en las empresas, ¿no? Pero no estamos infraponderados porque es verdad que las empresas europeas son grandes exportadores principalmente a los mercados emergentes y sobre todo a Asia con esa apertura económica. Y eso es lo que ha impactado de forma positiva en las empresas europeas. Pero aquí hay que ser muy selectivos también. No vale todo, ¿de acuerdo? No vale todo y hay que analizarlo bien. Y obviamente esas grandes compañías de sectores de lujo son compañías que la verdad es que tienen posibilidades de generación de ingresos
muy importante, una generación de caja muy buena y hay que mirar compañía por compañía cuáles son ahora mismo sus operaciones, que han corrido mucho, sí. Y eso también lo estamos monitorizando. Pero insisto, la renta variable europea actualmente para nosotros es neutral, porque consideramos que tiene el contra de la recesión, pero el pro que tiene es que obviamente esa apertura a los mercados emergentes también le beneficia. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta que me han entrado dos por aquí por el chat relativo con todo esto y a ver qué se puede contar dentro de lo que podáis contar, porque ha habido noticias de Fidelity queriendo lanzar ETF de Bitcoin, ¿no? Y que de hecho yo creo que ya hay plataformas en las que se puede tener exposición a esto. Tanto Ulises como Gana tu Extra preguntaba que si estáis preparando un ETF al contado de Bitcoin en Fidelity. No sé si tienes información de esto, si se puede contar algo. Bueno, pues lo que se puede decir para informar, ¿no?, a los que están preguntando de esto por aquí. Bueno, la información que ha salido con respecto al ETF de Bitcoin, eso es referente a Fidelity Estados Unidos, que es no Fidelity International, que es el resto del mundo, que es donde yo estoy. Con lo cual, somos compañías del mismo grupo, pero somos entidades totalmente separadas. Con lo cual, no tengo más información de la que aparece en los medios de comunicación, que lo que aparece es que efectivamente han pedido permiso a la SEC para poder emitir un ETF de Bitcoin. Por añadir de esto que dices, está Fidelity Investments, que es la parte de Estados Unidos, y luego está Fidelity International, que es el resto del mundo, excluyendo Estados Unidos. Son el mismo grupo, pero actúan casi como por separado, tienen su independencia dentro de que son la misma marca. Es un No, día lo totalmente explicaremos más independientes, ¿eh? sí, un día lo Sí, sí, explicaremos más en totalmente detalle. independientes. Esa, Totalmente independientes. de hecho, Totalmente independientes. por no tener no es ni el mismo logo. O sea, por no tener. Correcto, correcto. Sí, somos primos. Hermanos, pero primos. Exactamente, Pero exactamente. no, tenemos, somos murallas chinas y no tenemos ningún tipo de información por un lado o por otro. No podemos. Mira, preguntaba por aquí JM Mota, dice, ¿cómo puede afectar una posible crisis energética a la bolsa europea si vuelve a ponerse complicado el tema del gas? Claro, esto es complicado. Es un poco también lo que decías, ¿no? De por esa neutralidad que tenéis, ¿no? Por sucesos que pueden volver a enturbiar el panorama. Sí, a ver, solo pensando cuál sería la repercusión de eso, es obviamente una repercusión negativa a la economía europea, sin lugar a dudas. Y ahí sí que obviamente ya no estaríamos hablando de una recesión cíclica, sino una recesión un poquito más de aterrizaje forzoso. ¿Por qué? Porque tienes los tipos de interés muy altos. Pero es verdad que solo por lo que hemos visto anteriormente, el Banco Central efectivamente tendría que empezar otra vez a mirar a ver cómo podría hacer para poder reactivar la economía, porque estaríamos hablando de que el precio del petróleo fuese a subir, efectivamente, la inflación se fuese a desbocar, pero es un tema relacionado con la oferta, no con la demanda. Y ahí tendría que, no el Banco Central, sino también los gobiernos europeos, tener que deshacer ese entuerto, porque es más de demanda que de oferta, insisto. La oferta ya la tienes, la oferta, por así decirlo, lo que tú has hecho, el Banco Central, la oferta, el Banco Central Europeo es lo que trata de corregir. La demanda, en un momento determinado, es más a nivel de dónde generas, de dónde estás consiguiendo tus suministros de energía. Pero ahora mismo, obviamente, eso por ahora no se contempla. Antes has hablado de posicionamiento en emergentes y principalmente en China. ¿En qué áreas, digamos, puede tener más potencial China? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en bolsa ha habido mucho descuento, ¿no? Ha habido una caída muy, muy, muy bestia, hablando así en términos coloquiales, que precisamente puede generar oportunidades de cara al futuro. ¿Cómo estáis dentro de China, donde hay más posibilidades desde Fidelity? ¿Cuál es vuestra visión? Pues mira, como tú bien dices, ahora mismo los descuentos de la bolsa china son los mayores descuentos que hay en el mercado actualmente. Si estábamos hablando antes de valoraciones, si tú analizas las valoraciones por índices, la bolsa china está en un descuento brutal. Y sectores más concreto, más todavía. Todo lo relacionado con el sector consumo ha sufrido mucho por el tema de la regulación en el año 2021, por el tema del COVID en el año 2022 y por esta guerra comercial que estamos teniendo y esta divergencia que estamos teniendo entre las grandes fuerzas de potencias mundiales y obviamente el sector consumo está a descuento. Y desde nuestro punto de vista, el fundamental de crecimiento de la economía china, que es el consumo, está intacto. Con lo cual,
el sector consumo para nosotros es un sector muy interesante, como lo es el sector tecnológico, como es el sector de las comunicaciones. También el sector seguros nos parece muy interesante en China y principalmente son esos datos. Todo lo relacionado con lo que es los hábitos de consumo del residente chino, para nosotros, con las cotizaciones actuales, creemos que tiene un potencial muy, muy alto. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, con todas las prebendas positivas que tienes para que la bolsa china tire al alza, hay dos grandes peros que tienes, que es que el consumidor chino todavía no está desarrollando esa actividad de consumo como lo han hecho los americanos o lo han hecho los europeos, todavía están, por así decirlo, retenidos en sus hábitos de consumo, pero eso es cuestión de tiempo que va a llegar. Y por otro lado, la guerra, todo el tema relacionado con geopolítica para la inversión institucional también está pesando mucho. Y si no está habiendo datos buenos desde el punto de vista de comportamiento bursátil en China, pues le reprime o le retiene a la hora de invertir. Pero sin lugar a dudas, China está a descuento, pero mayor descuento de todas las bolsas. Desde luego, vamos, es que solo hay que ver, solo hay que mirar los gráficos, ¿no? Como digo yo muchas veces. Si miras los gráficos, te dan la pista de cómo está todo esto. Oye, volviendo a algún otro tema que me ha quedado ahí en el tintero de Estados Unidos, parece que el tema de la banca regional ha quedado en el cajón. De momento, no sé vosotros si veis que esta tormenta ya ha pasado o hay que tener cautela después del verano, porque los tipos de interés van a seguir subiendo, que es lo que hemos hablado antes al principio del programa. ¿Habría que estar cautos también con el tema bancos de Estados Unidos, especialmente en bancos regionales, o esto ya ha pasado? Bueno, y desde nuestro punto de vista, nosotros, el sector financiero en general, el sector bancario, no es un riesgo sistémico el que estemos viendo, ¿no? Y lo que vemos es más un tema puntual de, en un momento determinado, algún banco regional. Todavía lo vemos, que puede haber alguna probabilidad de que algún banco regional pueda tener algún susto en los próximos meses, porque estamos hablando de subidas de tipos muy agresivas que obviamente pueden condicionar un poco la política de algunos bancos regionales y puedan tener esos bancos regionales algún problema, sobre todo un problema relacionado con los depósitos, ¿no? Porque los clientes en un momento determinado lo que están habiendo es una huida hacia depósitos de entidades mucho más fuertes, de entidades de primer nivel a nivel nacional, o también se están refugiando en fondos monetarios principalmente, ¿no? Y esa huida de las reservas de los que tienen los bancos regionales, pues pueden verse afectados, ¿no? Por eso no es sistémico, repito, no es sistémico. Puede haber puntualmente en un momento determinado alguna otra noticia que tengamos la parte regional de los bancos americanos. ¿Y vuestra visión sobre el real estate comercial, que es lo tan manido que hemos ido comentando también en estos últimos meses, porque ahí hay quizá algunos activos que pueden ser más tóxicos o más problemas dentro del mercado del crédito? ¿Ahí estáis menos posicionados o creéis que no hay que estar? ¿Cuál es vuestra visión? Nosotros en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, en la parte residencial, estamos viendo cómo el precio de las viviendas están cayendo. Es verdad que han salido datos de ventas nuevas de viviendas al alza, pero el precio medio ha caído. Y eso es un dato muy a tener en cuenta. Obviamente ya no está rentable como lo era. Y las condiciones crediticias son muchísimo más agresivas que lo que eran anteriormente. Con lo cual, para el inversor, para lo que es la persona que se quiera comprar un inmueble, las condiciones son mucho más complicadas, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Por eso nosotros ahora mismo estamos bastante cautos en el sector inmobiliario en Estados Unidos. En la parte comercial hay que ver qué tipo de inmueble. ¿De acuerdo? El sector distribución, lo que es, no sector de distribución, sino lo que son las naves de mercancías, de distribución de mercancías, esos todavía gozan de muy buena salud, porque obviamente estamos hablando de que hemos pasado, derivados del COVID-19 y de las nuevas tecnologías, estamos pasando a unos hábitos de consumo basados en la compra online. Y esa compra online lo que requieren son sitios de almacenes donde poder almacenar la mercancía para poder distribuirla. Y eso también todavía está siendo muy requerido por parte del inversor. Otra cosa importante y a tener en cuenta el día de mañana, derivado de todo el tema relacionado con la inversión socialmente responsable, es que todos esos edificios sean, desde el punto de vista de ESG, de inversión socialmente responsable, sean eficientes, desde el punto de vista energético, etcétera, etcétera. Y esos sí que cada vez cotizan más al alza, porque no hay tantos que tengan esas condiciones y lo que se necesita es una inversión muy potente. Hay muy poca oferta desde ese sentido que tengan todos esos condicionantes para ser edificios socialmente responsables
Entonces, ante una oferta muy restringida, obviamente, y una mayor demanda para acudir a esos edificios, pues esos edificios son muy, muy interesantes. Y en cuanto a posicionamiento en dólares o en euros o en otro tipo de divisas, ¿cómo estáis posicionados con respecto al mercado de divisas? ¿Creéis que el dólar va a estar más estable o con este, digamos, panorama complejo que hemos hablado antes de caminar hacia la recesión a finales de este año y en Europa pues también, ¿cómo encaja ahí el dólar como dentro de este puzzle? Nosotros, desde el punto de vista de divisas, no hacemos predicciones, no comentamos el tema de divisas. ¿De acuerdo? No tengo ningún comentario que hacerte al respecto y más sobre todo teniendo en cuenta los momentos y las incertidumbres tan importantes que hay hoy en día. Pero es verdad que en un momento determinado de posibles recesiones, pues el dólar también ha sido un activo refugio, qué duda cabe, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si será en esta nueva recesión que veamos, será el activo refugio o no. Es verdad que sus valoraciones son muy altas, porque obviamente ha corrido mucho, pero, insisto, es que el tema de divisas es Es muy complicado. complicado de mirar. Es muy Nosotros difícil, es no, verdad que... siento no poder responderte más claramente porque es verdad que en Fidelity no tiene una visión como casa de divisas. No, no, ningún problema y además que con la confianza que tenemos no pasa nada, ¿no? Por no entrar en detalles y si no hay visión concreta de esto. Hay visiones concretas de otras muchas cosas que creo que has respondido con una sinceridad pulcra y muy interesante y además la gente que está comentando por aquí está muy, muy interesada en la charla, ha dicho que ha sido excelente, o sea que yo encantado. Vamos a ir alcanzando el punto final. Óscar, yo me voy a quedar 10 minutitos aquí con la audiencia para comentar un poco, repasar temas de actualidad, pero como siempre, un placer tenerte por aquí. Se me hace corto siempre que charlo contigo. Hay muchas cosas de las que comentar y es un lujo tenerte por aquí. Espero que pases pronto, ya después del verano, me imagino, pero Mm, nos mm. veremos por aquí. Pues encantados y espero que el verano nos permita volver, cuando nos veamos otra vez, estemos más morenitos y más descansados después de un inicio de año con bastante trajín en todos los aspectos. Y ojalá que nos equivoquemos con la recesión, ¿no? Que lo sorteemos de alguna manera. Veremos, ¿no? Yo lo veo también como tú, ¿eh? Lo veo muy complicado y además coincido en la teoría de recesión cíclica. Veremos la profundidad de la misma, ¿no? Pero creo que se han subido los tipos muy aceleradamente y pues esto históricamente ya sabemos lo que conlleva. Y además vemos la hoja de ruta clara de la Fed, ¿no? Y de los bancos centrales. Claro. Bueno, veremos a ver. Héctor, Héctor, recesión igual a oportunidad. Hay que Exactamente, tener en cuenta esto. eso hay que decirlo, efectivamente, Correcto, hay que correcto. tener la caña preparada, hay que tener la caña preparada. Efectivamente, efectivamente. Ahí. Siendo centrados en las valoraciones, en los fundamentales, en la calidad de las compañías, siempre va a haber oportunidades y sobre todo en mercados, en momentos en los cuales hay recesión, es cuando las oportunidades afloran, sin lugar a dudas. Pues ahí estaremos ahí con la liquidez preparada. Pues Fenomenal, perfecto, Héctor. muchas gracias, Oscar, un abrazo, cuídate mucho. A vosotros, cuídate, Héctor, chao. Chao.